Si en algún momento del cambio del símbolo entre un símbolo y otro genera un intervalo donde no se lee la información que se está recibiendo, y el receptor lo que hace a su vez es reemplazar esa información que no se lee por la última parte de ese símbolo, de forma de que exista un sincronismo constante en el receptor. Ese proceso a veces es distinto en cada receptor. Entonces, cuando hay un problema en el intervalo de guarda y el receptor reemplaza esa parte por una porción posterior al símbolo, si no lo hacen exactamente igual, se pierde el sincronismo del receptor y el receptor empieza a funcionar mal. La idea es demostrar que teniendo un intervalo de guarda a una frecuencia dada, se garantiza que en el momento donde hay un cambio entre un símbolo y el próximo, y una señal que viene, que es la de abajo, viene retrasada por algún rebote, se generan distorsiones en las dos componentes, pero justo en el intervalo de guarda esas componentes no se leen. Ese es cómo funciona un receptor bajo modulación COFDM. En función a ese intervalo de guarda, la norma establece que, dado un intervalo de guarda específico, yo voy a poder separar las estaciones SFN en una distancia determinada. Si ustedes se fijan en la última parte de la tabla, ustedes van a ver que si yo tengo un cuarto de intervalo de guarda, puedo separarlas aproximadamente, yo ahora no lo veo bien, pero algo de 70 kilómetros, ¿no? 75 kilómetros. En el caso, y si yo tuviera un octavo, las puedo separar 37 kilómetros. Aquí en la Argentina se decidió que el primer anillo de SFN esté a una distancia que está posterior a los 37 kilómetros aproximadamente, entonces es necesario utilizar intervalo de guarda de un cuarto, ¿sí? Si por alguna razón, por una cuestión de carga útil, no se utiliza un intervalo de guarda de un cuarto, hay que garantizar de que las señales no se solapen, porque si se solapan las señales, hay señales que van a estar por fuera del intervalo de guarda, y en vez de ser ignoradas por el receptor, casualmente van a ser una interferencia que va a hacer que el receptor no funcione. Estos son los distintos sistemas que utilizan los receptores para poder abrir el intervalo de guarda. Porque si un receptor está recibiendo contribuciones de distintos lugares de una señal en su misma frecuencia, uno puede decir la señal más fuerte es la que se utiliza para sincronizar el receptor y abrir el intervalo de guarda, o la primer señal que tiene un promedio mayor, o sea, y cada fabricante, en base a sus royalty de tecnologías o que adquirió tecnología de terceros y pagó por esa tecnología, utilizan distintos criterios. Entonces, ahí también empieza a jugar la forma en que un receptor va a funcionar y otro receptor no va a funcionar. Se dan casos en donde uno va y mide con un instrumento intensidad de campo y lee 70 dB microvol metro, que es muchísimo. Sin embargo, el receptor no abre. Entonces, no alcanza solamente una medición de ese tipo para poder estar seguro si la red cumple o no cumple con las especificaciones en ese lugar. Es necesario hacer mediciones más elaboradas de forma de estar mucho más seguro de qué es lo que está pasando. Existe instrumentación de varios fabricantes que permiten ver este tipo de problemática. O sea, donde yo puedo, depende del instrumento, decidir cuál es el criterio de sincronización del instrumento. Máxima intensidad de la señal principal, promedio, la primera que pasa un cierto umbral, y me permite hacer ejercicios para ver si en las 5 formas distintas de que un receptor tiene de sincronizarse para abrir el intervalo de guarda, en ese lugar donde yo veo que hay problemas, que los receptores no funcionan, cuál de las ventanas hace que alguna contribución me haga caer por fuera del intervalo de guarda. Intervalo de guarda son esas dos líneas que se ven con más intensidad, y hay, por ejemplo, componentes que están por fuera del intervalo de guarda, ¿sí? También yo puedo, depende de la instrumentación, ver lo que se llama el
Frequency Offset Network, que es, si yo tengo varios transmisores en una constelación SFN, puedo ver si todos los transmisores, desde el instrumento, si todos los transmisores están sincronizados a la misma frecuencia. Porque los transmisores en SFN y el receptor en SFN funciona adecuadamente siempre que la desviación de frecuencia de un transmisor frente al otro no supere 1 Hz. Entonces, si por alguna razón un transmisor se desincronizó, no le está leyendo el GPS, no está usando la referencia, se le calentaron los cristales, lo que fuere, uno puede darse cuenta que pese a que esté ese transmisor dentro del intervalo de guarda, y entonces el receptor lo ignoraría, resulta que ese transmisor no está en la misma frecuencia que los transmisores principales. Entonces, aunque esté dentro del intervalo de guarda, está generando interferencia. Todo esto es importante porque la verdad es muy importante cuando uno después quiere ir a garantizar una calidad de servicio. Si yo le voy a dar servicios a terceros rentados, esa calidad de servicio tiene que estar garantizada, ¿sí? Entonces, este tipo de procedimientos hay que realizar. Como dijimos recién, si uno va a ir lugar por lugar a hacer este tipo de cosas, puede pasarse una vida. Entonces, se están desarrollando soluciones para que uno pueda hacer una rápida medición del estado de la red. Una vez que uno planificó la red a través de los distintos softwares de planificación, y ustedes van a encontrar softwares de uso gratuito, softwares de mediano precio y softwares de $70.000 la licencia, en donde son software que, depende del costo, le permiten hacer predicciones de cobertura considerando un montón de cosas. Los de $70.000 consideran coberturas en base a los índices de modulación. O sea, si yo digo modulo 64 QAM y además tengo la base de datos de los edificios o la base de datos de los accidentes geográficos, hace cálculos para decir, con los rebotes predictivos que yo veo que va a pasar con tal cosa, en tal lugar va a haber una zona de escasez de servicio, aunque la intensidad sea de 70 dB microvolt metro. Porque hay mucha intensidad, pero hay mucho rebote, y el rebote no me hace funcionar. Entonces, uno hace toda una predicción, ¿sí? Una vez que se hizo la predicción, hay que salir a verificar si la red efectivamente cumple. Una forma de hacerlo es a través de nuevas aplicaciones que están apareciendo, producto de la necesidad realmente, es ir haciendo mediciones automáticas, móviles, no de recepción móvil, sino mediciones móviles de recepción estática. O sea, de cómo se comporta la red en una recepción en una casa, ya sea con una antena de X característica, pero en forma móvil. Eso me permite tener un mapa de la situación lo más detallado posible, y en donde veo conflictos voy y hago la medición in situ, ¿sí? Ya ahí me meto en una estación de tren, me meto en una estación, en un estadio, me meto en una galería, en un shopping, porque he visto que ahí me interesa tener presencia, pero veo que no la tengo. En este tipo de mediciones automáticas se hacen distintos tipos de mediciones ya, digamos, conocidas para las transmisiones digitales, como puede ser el error de modulación, el error de bitrate, ¿no es cierto? Niveles de RF, patrón de ecos. Los tres primeros, si quieren, hay instrumental de mano económico para poder sacar alguna conclusión. En el tema de patrones de eco ya no, porque el patrón de eco, como dijimos, hay que medir un montón de cosas, ¿sí? Bueno, este es un resultado de uno de estas aplicaciones, en donde yo puedo después volcar las mediciones en un mapa de Google, y a medida que voy abriendo el mapa, como lo abro en detalle dentro de mi computadora, me van a ir apareciendo cada vez más puntos, que son las cantidades de mediciones que yo voy a hacer en una sesión de medición, ¿cierto? A razón de, como vimos en una placa, más o menos una medición cada 15 metros si yo voy a 50 km por hora. Este tipo de software
dependiendo de la cantidad de instrumentos que yo le ponga, voy a ser más o menos detallista. Si yo tengo un solo instrumento y quiero medir el comportamiento de 3 canales de televisión, en realidad voy a ir haciendo mediciones cada 45 metros, porque voy a hacer una medición sobre un canal, a los 15 metros hago la otra, a los 15 metros hago la otra, a los 15 me vuelvo a repetir, ¿sí? Pero teniendo un instrumento, haciendo una campaña, me da una idea de lo que va a pasar. Si tengo varios canales, puedo decidir que el detalle sea más grueso o hacer distintas campañas de mediciones en distintos días. Si no, lo que puedo hacer es tener varios instrumentos en tándem que me permiten hacer mediciones simultáneas de todos los canales de televisión y tener entonces un estado de la red. Nuevamente, esto es muy importante porque después a mí me va a permitir, si yo tengo un estado de la red determinado y necesito corregir porque hay un sector que me interesa dar el servicio, saber de que probablemente voy a tener que adelantar o atrasar los transmisores en SFN. Eso es el delay estático, o sea, yo le hago que los transmisores transmitan o más tarde o más temprano de lo que efectivamente está transmitiendo el transmisor principal, y los estoy trayendo o alejando virtualmente, y hago que una zona donde está interferida deje de estar interferida, porque esa interferencia entró en el intervalo de guarda de los transmisores, pero seguramente algún sector de la ciudad me va a quedar sin servicio. Entonces decido hacer eso y después veo qué hago en ese lugar, si ese es un lugar que tiene escasa densidad poblacional, y después veo qué puedo hacer en ese lugar, ya sea poniendo algún otro transmisor de baja potencia, algún gap filler. Hay que estudiar caso por caso. ¿Qué pasa con la interactividad? Ya vamos terminando. Vos hablás. Bueno, yo. ¿Qué pasa con la 2 minutos más. ¿Qué pasa con la interactividad? Esa es la tabla de decodificación de señales de audio y video. Y como se dijo en la charla anterior, cuando el receptor a través de los encabezamientos sabe que esto es un paquete de audio y un paquete de video, sabe que se decodifica de una forma universal y no hay forma de hacerlo de otra forma, porque está el consorcio MPEG, casualmente, que armonizó todos los principios de decodificación de los paquetes de datos, porque todos son unos y ceros, pero si no decimos de qué se trata, no sirve para nada. Unos y ceros per se no dicen nada. Entonces, el encabezamiento es el que me lleva. Pero resulta que la norma, a través de, en este caso H264, o a través de, podría haber sido MPEG 2 o lo que fuera, está claro de cómo se decodifica una señal de audio y video. Lo que no está claro es cómo voy a decodificar un archivo que estoy mandando a un receptor, porque no existe una sociedad de las características de MPEG que hace que todo el mundo converja a normalizar los principios de decodificación de funciones interactivas en los receptores. Esto es tan viejo como la historia de la televisión digital, que aunque parezca mentira, tiene más de 25 años. ¿Sí? Porque empezó con la televisión por satélite, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca en el mundo se pusieron de acuerdo de cómo eran los principios de decodificación y tratamiento de las informaciones interactivas. Entonces, la próxima, ya termino. ¿Qué es lo que están haciendo en otros países? En otros países lo que se está tratando, en este caso es el de Brasil, es de generar una suite de testeo. Para generar una suite de testeo es importante decir, hasta este estado de desarrollo de la plataforma interactiva vamos a certificar. Todo aquel que quiera hacer algo por de ahí para arriba queda a riesgo de que los receptores lo decodifiquen o no lo decodifiquen, o como en el mundo de la computación haya que tener receptores nuevos que sí vayan a soportar eso. Porque en el mundo de la computación no pasa. Hoy queremos correr software, computadoras de hace 5 años atrás, y dice llanamente no lo podemos hacer, o estos señores ya directamente te mandan aplicaciones que si no tenés el OS 5 no corren, y si hay algunas cosas que ya no cargan el OS 5, como los celulares viejos, iPhone, ¿sí? Entonces, definir en algún momento, es decir, hasta este estado de desarrollo con todos los documentos presentados vamos a generar el suite de testeo versión 2.4 y contra esto vamos a testear.
Pero ese suite de testeo también tiene que ser de una institución independiente. No puede ser un suite de testeo de un instituto o alguna empresa que desarrolle productos interactivos. Porque siempre existe la tendencia a alambrar el campito. Siempre existe la tendencia de tener códigos reducidos o macros que solo los interpreto yo con mi suite de plataforma interactiva en el receptor. Entonces, lo importante es esto, es decir, señores, tiene que haber un instituto independiente que sea el que junte todas las propuestas, que ahí vayan todos a negociar sus patentes, que las patentes en el fondo a veces están visibles, a veces no lo están, pero las patentes siempre están porque nadie trabaja gratis, absolutamente nadie. Entonces, aunque digan no hay patentes, está bien, no hay patentes donde un abogado viene a pedir $2 a depositar en esa cuenta, pero ya están negociados con el que proveyó el integrado y entonces la patente está en la cuenta del que fabrica el integrado. Porque nadie trabaja gratis, absolutamente nadie. Entonces, las patentes que son visibles son las que se negocian y a veces van, a veces no van. Bueno, te hago un paquetito, en vez de pagar $2 pagamos unos 50 o lo metemos con las otras y pagamos 5 entre todos y después vemos. Pero las que no se ven, y que son muchas, siguen estando. Entonces, volviendo al tema, lo más importante es que esto, y acá está el problema en el tema, si se quiere que los servicios interactivos sean, crezcan en términos de penetración y que la gente aprenda a apreciar esto. ¿Cómo se hace en otros lugares? Las plataformas, por lo general, son plataformas mixtas o de pago. Entonces el receptor está promovido por el propio operador de plataforma. Él acuerda una plataforma interactiva, él la optimiza con su proveedor de tecnología y da un servicio interactivo. Y en ese caso, como dijimos recién, como a todos les gusta alambrar el campito, cuanto más cerrada mejor. ¿Sí? En todas las plataformas de televisión abierta, el tema de interactividad fue un problema. Es muy complejo, es muy complejo. Porque todo el mundo dice, bueno, ok, la hacemos de esta forma, total, a mí no me importa. No, así a mí me importa, porque si está mi proceso acá adentro, siempre va a haber una retribución que es justa, además. Que es justa. Entonces, nuevamente, volviendo al tema de la interactividad, para que esto realmente tenga un desarrollo importante, es necesario y es importante que exista un centro independiente de certificación que genere políticas, esas que les dije recién, hasta acá se certifica y de acá a un año saldrá